¿Cómo están? Hoy nuevamente con un nuevo capítulo, una nueva charla en nuestro webinar y un tema que cada vez está más arriba de la mesa como novedad, de los inhibidores de la CGLT2, la utilidad de la diabetes, insuficiencia renal, cardíaca, mil cosas se nos va metiendo por todos lados su gran utilidad. Y para este tema lo tenemos nuevamente al doctor Mariano Kovatlov, que es médico clínico, que trabaja con nosotros, especialista en este tema. Te agradecemos mucho, Mariano, que estés aquí con nosotros nuevamente. Hagan las preguntas, por favor, a través de YouTube, que las vamos a ir contestando. Y hagan también, a los que son nuevos y no conocen cómo es el sistema, aquí abajo va a aparecer en el Zócalo un email. Si ustedes quieren después recibir un certificadito, hay que completar 3 preguntitas de choice sobre la charla y van a recibir un certificado al finalizar este ciclo webinar. Bueno, sin más, Mariano, nuevamente gracias y te escuchamos atentamente. Gracias, Marce, por la invitación nuevamente. Este tema nos viene apasionando y viene entrando, como vos decís, de todos lados, porque antes nuestros pacientes venían con esta medicación cuando se le indicaba el diabetólogo, y ahora vienen de nefro con esta medicación, de cardio con esta medicación, del clínico. El infectólogo siempre opina sobre si le dimos o no le dimos la medicación. Entonces es una actualización que tenemos que ir haciendo en base a los nuevos datos que vienen saliendo constantemente de estas medicaciones, ¿no? Bueno, primero que nada, como el tema es centrales diabetes y la afectación renal, y además este tipo de medicaciones hizo que, digamos, deberíamos haberlo pensado desde antes, que no es solamente una enfermedad metabólica o no es solamente una enfermedad de la glucemia, la diabetes, sino que hay que empezar a verla más como una enfermedad cardio-reno-metabólica. Sí, en este momento vamos a hacer foco más que nada en la parte reno-metabólica, pero es una enfermedad cardio-reno-metabólica y tiene implicancias bastante importantes en el tratamiento de un todo, no solamente de bajarle la hemoglobina glicosilada, bajarle el azúcar y que coma sano y haga ejercicio. O sea, hay que hacer varias cosas más para lograr una protección de nuestros pacientes adecuada. Yo sabía que me ibas a opinar, ya me puse dentro de la diapo un comentario tuyo. Voy a hacer foco en lo renal. Voy a hacer foco en lo renal ya mismo. Hay otras patologías, también metabólicas, como por ejemplo la dislipemia o la diabetes, que en pacientes que la tienen en series de Estados Unidos se logra un diagnóstico de entre el 69 al 79% respectivamente. La nefropatía crónica, sin embargo, tiene un diagnóstico bastante tardío e infravalorado de todos nosotros. Justamente, y haciendo foco en lo que vamos a hablar esta clase, la nefropatía diabética se lleva con creces en todas las series argentinas del INCUCAI ser la mayor causa de nefropatía en la Argentina. Esa es la importancia que tenemos de diagnosticar la nefropatía, ya sea diabética o no, como de tratar este tema en nuestros pacientes con o sin diabetes, que eso ahora lo vamos a ir charlando, para lograr una protección adecuada. ¿Qué es el síndrome cardiorrenal? Que es en verdad es el síndrome cardiorreno-metabólico, digamos. Es un síndrome muy complejo que está afectado el corazón y el riñón en diferentes órdenes. O sea, puede ser que empiece por el corazón y termine afectando el riñón, o que se afecte el riñón y termine afectándose el corazón. O, nuestro caso, que es lo que más nos va a interesar, es el paciente que tiene diabetes y que afecta simultáneamente al corazón y al riñón. Este síndrome cardiorrenal se dividió en 4 formas de presentación. Ya son la 1 y la 3 son agudas, que ahora vamos a hablar un poquito más, y la 2 y la 4 son crónicas, y la 5 es la forma
cardiorrenometabólica, que vendría una enfermedad sistémica que hace la afectación simultánea de corazón y riñón. El diagnóstico clínico, lo que nosotros habitualmente conocemos de signos y síntomas que un paciente con algún tipo de alteración renal, de insuficiencia renal o de insuficiencia cardíaca, no nos alcanza para hacer un diagnóstico precoz. Necesitamos utilizar otro tipo de elementos de diagnóstico para lograr un diagnóstico precoz en nuestros pacientes, como por ejemplo el ProBNP, la microalbuminuria, que sería en este caso lo más importante, la natriuria para poder hacer el seguimiento de nuestros pacientes una vez tratados, la eco. Se propuso la utilización de CA-125 en el seguimiento de estos pacientes y el diámetro de la vena cava inferior como medida de la precarga, ¿no? Cada sociedad, tanto la sociedad nefrológica hizo las guías código que dan las pautas de diagnóstico de esta patología. Por supuesto, las códigos están orientadas a la parte nefrológica y las de la ESC son las de cardiología que hacen más foco en la parte cardiológica. Hay una discusión eterna sobre si es cardiorrenal o renocardíaco y se matan las sociedades sobre de quién es esto, ¿no? Y me parece que es de las dos. Bueno, como dije antes, el tipo 1 y tipo 2 del síndrome cardiorrenal, estas son las implicancias que tienen nuestros pacientes agudos. No voy a describir todo este cuadro, pero quiero mostrar que son dos cuadros extremadamente similares, pero simplemente invertidos en el orden de los factores que van afectando el riñón al corazón o el corazón al riñón. El tipo 2, que es el que comienza con insuficiencia cardíaca crónica, que son pacientes bastante frecuentes en nuestro consultorio, hace que la insuficiencia cardíaca crónica afecte al riñón por diferentes mecanismos, como la hipoperfusión, la esclerosis y la descompensación crónica. En estos pacientes, los biomarcadores que vamos a usar más que nada, que tenemos disponibles acá en el país, es el BNP, ¿sí? Y es la forma más frecuente de síndrome cardiorrenal. En el caso del tipo 4 es exactamente lo mismo que recién, pero empezando por el riñón. Es el paciente con insuficiencia renal crónica que en base a daño intersticial, a la esclerosis y fibrosis y a la necesidad de diálisis, termina afectando al corazón de manera reversa a la anterior forma que acabamos de describir. Y los marcadores son los marcadores de función renal, la aparatormona, y eso nos va a ayudar a nosotros a lograr hacer un diagnóstico precoz y empezar a tratarlo con fármacos modificadores. Y el tipo 5, que es el que más nos importa en esta charla, que es el punto de inicio son enfermedades sistémicas, en este caso diabetes, que gracias a diferentes afectaciones como el daño hemodinámico, las toxinas, la activación de los monocitos, la resistencia vascular, la hipoxia crónica, la hipoperfusión, llevan tanto a insuficiencia renal como a insuficiencia cardíaca. Vamos a hacer un resumen parcial de lo que vimos hasta ahora, que es lo más importante que nos tenemos que llevar, que 2 de cada 5 pacientes con diabetes tienen o van a tener enfermedad renal crónica. Que es la mitad, o casi la mitad. La mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener enfermedad renal. No es un número despreciable. Y 1 de cada 4 pacientes con diabetes van a tener insuficiencia cardíaca como primera complicación, como primer daño de órgano blanco sintomático. Y 2 de esos pacientes van a tenerla durante la evolución, en algún momento de la evolución de su diabetes. O sea, quizá no sea el inicio, pero lo van a tener en algún momento. En la enfermedad cardiovascular aumenta durante toda la evolución de la enfermedad renal crónica. Y vamos a tener a un paciente que crónicamente va a ir deteriorando toda su función, tanto cardíaca como renal. Y esto lleva a costos de salud impresionantes. Todos los trabajos que se están haciendo, todos hacen énfasis en el costo en salud que lleva esto, porque en definitiva van a terminar en trasplante renal o en aumento de mortalidad y comorbilidad. Bueno, Qué importante, Mariano, a veces cuando, solamente en un reconto de los pacientes que vi hoy hace un ratito, nomás, y cuántos están ahí que creatinina 1,4, 1,5,
¿Viste? Y cómo a veces uno la deja, entre comillas, pasar en el contexto de algo que es relativamente frecuente en adultos mayores y uno lo asimila como algo normal. Y en realidad no lo es tan así, es un estadio quizás eventualmente inicial como para poder hacer foco, ¿te parece? ¿Vos viste mi charla ya? ¿Eh? ¿Vos viste No, mi charla ya? Bueno, no, yo no ahora, vi tu no, esto no lo charla. charlamos antes, Marcelo. Bueno, mira esto. Esto es justamente en las guías del 22 código de nefrología, lo hacen énfasis en el diagnóstico precoz. Y si ves acá, en los cuadraditos verdes, tenemos pacientes que es el paciente que vos describiste. O sea, son pacientes que tienen moderadamente alterada la función renal con un clearance de 45 a 59, con una microalbuminuria levemente elevada o normal o levemente elevada, y ya son pacientes que tienen alto riesgo, moderada o moderado riesgo de progresar su insuficiencia renal. Entonces ya estamos diagnosticando a un paciente en un estadio G3A, que es lo que decías vos. Me pasa a mí también, o sea, habitualmente viene el paciente, creatinina levemente moderada o levemente modificada, con un clearance más o menos bien, y justamente ese más o menos hace que nosotros lo dejemos pasar. Y muchas veces pasamos por alto el pedir microalbuminuria en pacientes con factores de riesgo, tanto hipertensos como diabéticos, y hay que pedirlo en forma consistente y en forma seriada. ¿Mm? Pero excelente, Clave, 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 totalmente. totalmente. Bueno, ¿cuál es el tratamiento disponible que tenemos en este momento para tratar este tipo de pacientes? El tratamiento voy a hablar generalidades, no me voy a poner en cada droga, si no voy a tratar de hablar de las generalidades que ya conocemos, pues son enfermedades largamente manejadas por clínica médica, cardio, nefro y todo el mundo. Tenemos inicialmente el tratamiento de la sobrecarga, tanto en insuficiencia renal como en insuficiencia cardíaca, que se van a usar diuréticos en líneas generales, y la parte sintomática, que es la que le importa al paciente, ¿no? Después tenemos, que es la parte más importante y más silenciosa de todo el tratamiento con modificadores, que son todas las medicaciones que modifican, para bien, por supuesto, el outcome de estos tipos de pacientes, que son los IECA, los ARA2, los beta bloqueantes, en la insuficiencia cardíaca sobre todo, los inhibidores de la neprilecina, que son nuevos, pero están apareciendo bastante fuerte, las estatinas y la dieta hiposódica, que son modificadores de la evolución de este paciente. Y justamente lo interesante de esta charla es que vamos a hablar de el nuevo mecanismo de acción de los ICGLT2, que nos brindan una protección cardio-reno-metabólica, que es el enfoque que se está tratando de dar a este tipo de enfermedades. Bueno, ¿qué podemos hablar de protección renal y los inhibidores? Hay muchos trabajos muy grandes, como por ejemplo el Canvas, de Credence, el Emparreg y el de Claire, que son trabajos que han demostrado desde el 2015 aproximadamente que la seguridad cardiovascular de estos medicamentos es buena, sobre todo en pacientes diabéticos. ¿Y qué mecanismos de acción de protección renal son los que detectamos en este tipo en nuestros pacientes? Las glifosinas o gliflosinas, que es difícil de pronunciar, mejorarían, porque son todos mecanismos propuestos, no son mecanismos, no se identificó todavía el mecanismo por el cual logran los efectos de protección y de disminución de muerte por todas las causas en pacientes renales, que son el aumento de la oxigenación por el aumento del hematocrito y la disminución del gasto cardíaco, la disminución de la presión intraglomerular, que es un efecto no desdeñable, ya que nos va a traer tanto beneficios como banderas rojas para monitorear el tratamiento con estas drogas, la disminución de la albuminuria, que se propone un mecanismo de toxicidad glomerular, por el cual la microalbuminuria persistente genera daño tubular renal, el ahorro de diuréticos de asa, que es algo que nosotros siempre usamos, como dije antes, como tratamiento sintomático y de manejo del volumen intravascular, la mejora de la función cardíaca con mejora de perfusión, que eso mejora el funcionamiento renal, la mejora metabólica por la mejoría de los parámetros glucémicos, que ven que está anteúltimo y no está primero como en cualquier clase de diabetes, y la disminución de la presión por el efecto natriurético y la disminución de peso, que mejoraría tanto
la eficiencia cardíaca como el perfil metabólico del paciente. ¿Cuál es el efecto que se vio en estos estudios, sobre todo en el último estudio renal que salió, que es el DAPA-CKD, que es un estudio muy, muy grande que demostró beneficios en pacientes diabéticos sobre la microalbuminuria, sobre la muerte, sobre la internación, sobre los nuevos eventos, sobre la progresión a diabetes? Y lo más importante de este trabajo es que demostró beneficios en pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes. En los dos cuadros se ve, si bien el paciente diabético tiene mayor beneficio y que acá se ve la diferencia de las dos curvas y que el inicio es dentro del primer mes, el cambio en la microalbuminuria que después se mantiene durante 3 años, que fue la duración. También se ve la misma o una mejoría similar en pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal por IgA, que es una de las causas más importantes después de la diabetes de enfermedad renal crónica. Y como bonus, lo que tenemos es que redujo la aparición del inicio de la diabetes en pacientes que habían iniciado el tratamiento sin diabetes. Que eso en insuficiencia cardíaca, que es la otra rama de tratamiento que se utiliza en los ICGLT2, no se ve tanto en pacientes, no se ve el beneficio en pacientes previos, digamos, tienen que ya tener la insuficiencia cardíaca. En este caso, el beneficio se ve desde el inicio. Bueno, Buenísimo en el sentido que a veces uno piensa, ya sea en la diabetes en sí, que inicialmente uno quizás no lo tiene todavía bien incorporado en cuanto a su uso, y encima los pacientes con insuficiencia renal que no son diabéticos. Entonces me parece que también eso es una cuestión que tenemos cómo cambiar nuestro chip en cuanto a la indicación en sí, de que es un cambio paradigmático. nosotros hasta ahora teníamos siempre el mismo tratamiento para la enfermedad renal crónica, o sea, eran priles o sartanes, visita al nefrólogo y vamos viendo. Lo estoy simplificando muchísimo, no quiero ser malo, que no se enojen los nefrólogos conmigo, pero más o menos era así, era algo más o menos sencillo y no teníamos formas de avanzar en eso, más que el manejo global del paciente, sus factores de riesgo cardiovasculares, en ejercicio, en alimentación, pero nos quedábamos ahí. Y ahora tenemos un nuevo escalón que en el caso de las guías código, las glifosinas están en primera línea de tratamiento para pacientes con diabetes, en primera línea de tratamiento. O sea, para una medicación que entró hace relativamente al mercado y uso cotidiano con los pacientes hace poco, porque es una medicación que se conoce, son medicaciones, una familia de medicaciones que se conoce de 1950. ¿Sí? Pero recién ahora se le encontró un uso y se le empezaron a encontrar beneficios inesperados, como los beneficios cardiovasculares y renales. ¿Qué cuidados tenemos que tener en los pacientes nuestros, que son los adultos mayores generalmente, con el inicio de esta medicación que es bastante segura en líneas generales, ¿no? Primero que nada, ver la polifarmacia, ver qué es lo que está tomando el paciente para ver si tengo que, por ejemplo, si ya viene tomando diuréticos, reducir la potencia diurética del tratamiento porque le voy a agregar un medicamento que tiene un potencial de aumentar la diuresis y bajar el volumen intravascular. De hecho, potencial no, lo va a hacer. Entonces vamos a tener que, en los pacientes sobre todo que ya están en objetivo de controles de TA, quizá moderar el tratamiento y agregar la medicación si queremos buscar un beneficio metabólico y renal y cardíaco. Es importante tener una función renal al inicio para saber de dónde partimos. Es exactamente igual que con los IECA esto, que lo digo así porque es la forma que ya la tenemos incorporada, la de control de función renal con el inicio del tratamiento. Bueno, con las glifosinas también. Y al mes hay que agarrar y hacer una nueva determinación del filtrado glomerular con el cual vamos a tener una tolerancia de disminución similar a de los IECA, que es un 30%. Esa caída del filtrado no se ve reflejado en aumento del daño renal. Es un efecto hemodinámico por la disminución de la presión de perfusión, de la disminución de la presión glomerular, no de perfusión, de glomerular. Entonces es un efecto mecánico por el cual filtra, sube un poquito la creatinina, pero es tolerable.
Si esa caída es mayor del 30%, que eso es bastante raro, hay que estudiar al paciente sobre obstrucciones hemodinámicas u otro tipo de alteraciones que estén produciendo problemas renales aparte. No es algo menor el costo del tratamiento. Pues nosotros, si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca que está tomando valsartán con sacubitrilo, que es una nueva medicación, está gastando 20.000 pesos por mes. Y si agregamos glifosinas, las glifosinas tienen un valor similar. Y el costo en este momento, en nuestro medio, es algo totalmente importante para cualquier tratamiento o cualquier medida que vayamos a tomar, ya que el tratamiento va a durar de por vida. En el caso de los insuficientes renales, va a iniciarse desde que se inicie el tratamiento hasta diálisis o trasplante, ¿no? Hay dos situaciones que las dejé para el final, para charlarlas, que son pacientes con oclusiones arteriales críticas, pacientes con enfermedad arterial avanzada, muy avanzada, o pacientes con ITU a repetición, en especial micóticas, porque el aumento en ITU no es en todas las ITU, sino en ITU micóticas principalmente. Esto nos da a pensar varias cosas. No solamente vamos a tener que ver qué paciente, porque el paciente con oclusión, también vamos a tener que analizar, darle cualquier medicamento que baje el gasto cardíaco, que baje la perfusión, ya que tiene un lecho crítico donde podemos llegar a influir negativamente. Pero realmente no se vio con todas las gliflosinas efecto de aumento de amputaciones, que realmente fue muy bajo y fue en los primeros estudios, y que no se vio en los últimos estudios, y no se vio con todas las gliflosinas, solamente con canaglifosina. Y en el tema de la citorrepetición y la glucosuria, esto es una opinión meramente personal, que si tengo un paciente descompensado o si tengo un paciente con glucosuria ya per se por sus valores de glucemia, realmente yo no sé cuánto le puede empeorar al paciente generarle glucosuria con la glifosina, pues ya el paciente tiene glucosuria. Entonces, hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer con eso, y hay que pensarlo al paciente. No está determinado en las guías qué es lo que hay que hacer, pero hay que por lo menos pensar e ir viendo qué hacemos con este tipo de pacientes. Bueno, unos datos finales Bien. para... Sí, Una cosita pequeña, me parece que eso tendríamos que chequearlo, pero estos medicamentos ya están entrando dentro de los medicamentos, me refiero al costo, por la ley de sí. diabetes. Me parece que eso entra a una disminución franca de los montos que tenga que pagar el paciente. Eso lo podríamos corroborar, pero me parece que entra No, también en esta cuestión, ¿sí? entraron en algunas obras sociales, ya lo tienen dentro de los formularios de medicación crónica de diabetes, esos hermosos formularios para rellenar. Pero en general te hacen, por ejemplo, te piden resumen de historia clínica. Las obras sociales más chicas hacen algunos problemas, como son medicamentos más costosos, te hacen justificar el uso. Es fácil de justificar porque realmente la bibliografía es bastante contundente, pero igualmente no es tan sencillo indicarlos, y a veces necesitan persistencia del paciente y la familia para lograr finalizar los trámites. Pero sí, están entrando dentro de las descuentos especiales que son mayores al 40, entre el 60 y el 70. Entonces, eh, los ICGLT2 son ahora, como dije antes, primera línea dentro de las guías código para pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, y está compartida esa primera línea de tratamiento junto con medicamentos hiperconocidos como la metformina y las estatinas. En los pacientes que empezaron con dapaglifosina, porque es el estudio que se hizo sobre pacientes con y sin diabetes, que esa es la parte importante, sin diabetes, vio que se redujo en forma sostenida el deterioro de la función renal y del filtrado glomerular. Bajó la muerte renal de manera bastante significativa, ven ahí el riesgo relativo y el riesgo absoluto disminuidos, en pacientes con y sin diabetes. Reducción de muerte cardiovascular de todas las causas de muerte cardiovascular, y la hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes también con y sin diabetes. Eso más que nada es en pacientes con función sistólica disminuida, ¿no? Todo lo que yo hablo de insuficiencia cardíaca son pacientes con función sistólica disminuida. Y después, hoy justo tuve una consulta sobre este tema, que hasta 30 de clearance, las glifosinas tienen efecto metabólico.
por decirlo de alguna manera. O sea, van a mejorar la glucemia y la hemoglobina glicosilada de nuestros pacientes. Pero después de 30, mejor dicho, debajo de 30, los pacientes no van a lograr tanto el beneficio de la mejoría de su perfil glucémico, pero sí siguen teniendo los beneficios en progresión y de muerte, y de mejoría de muerte, hasta la diálisis. Entonces, se puede iniciar el tratamiento en un paciente con clearance disminuido, sobre todo con dapaglifosina, que es la que la que tiene trabajos hechos sobre este punto, y van a utilizarlo hasta diálisis, o sea, hasta iniciar diálisis o a llegar a trasplante renal. Y hay acá en una de las fuentes que estuve investigando, que era un metaanálisis, se estudiaron 48 protocolos, de los cuales incluyeron casi 60.000 pacientes, y demostró que hay una disminución del riesgo de desarrollar enfermedad renal terminal, el riesgo de progresión de grado de albuminuria, la evolución de la insuficiencia renal, en comparación a placebos y otros fármacos antidiabéticos. La ventaja que tienen esta nueva familia de medicamentos es que, aparte de controlar la parte de la glucemia, nos dan un beneficio extra, tanto en el corazón, en pacientes con diagnóstico, como en riñón, en pacientes sin diagnóstico. Entonces, se abre una nueva ventana y una nueva herramienta por un mecanismo de acción totalmente diferente a los anteriores para agregar a nuestros pacientes, tanto insuficientes cardíacos con función sistólica disminuida, pacientes renales crónicos con microalbuminuria positiva más de 3 meses o alteración de la creatinina durante más de 3 meses, y en nuestros pacientes diabéticos con o sin enfermedad renal, con o sin insuficiencia cardíaca. Acá les dejo los resúmenes de todos los trabajos que hay sobre, no los vamos a leer, no se preocupen, de todos los trabajos que hay sobre glifosinas, que son muy grandes, tienen 10.000 pacientes, 7.000 pacientes. Habla de los outcomes primarios y secundarios logrados y de las complicaciones de todos ellos. Se los dejo acá para que los lean después, ya que es bastante extenso. Así que bueno, Marce, ¿qué te pareció la Bueno, actualización del tema? espectacular, me encantó, de tus mejores charlas. Buenísimo, buenísimo, me encantó, realmente es algo que tiene mucho valor para una medicación que a veces nos cuesta modificar nosotros conductas, y es algo tan contundente los datos que tenemos y que desde ya lo estamos haciendo en nuestra propia experiencia con estos medicamentos. Así que mil gracias. Bueno, a todos ustedes hagan las preguntas que quieran. Va a salir aquí abajo de nuevo el Zócalo con nuestro email para que puedan enviar su comentario, y de ahí nosotros les enviaremos a su vez las preguntitas choice para luego obtener el certificado. Bueno, nos volvemos a encontrar en un nuevo encuentro nuestro de webinar el próximo lunes a las 19 horas. Que estén muy bien y un abrazo muy grande. Gracias, Mariano. No, de nada, Marce, gracias por la invitación.